Perfecto, muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Eduardo Alonso, eh, profesor meritorio de la Universidad Politécnica de Cataluña. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro esta invitación para presentar esta conferencia sobre el colapso del edificio SPAS que se produjo en la ciudad de Medellín, en Colombia. Este es un plano de planta del edificio, como se puede ver, tiene esa forma semicircular y se construyó en etapas que están aquí indicadas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El edificio tenía una altura creciente desde la etapa 1 hasta la etapa 6 y es precisamente la etapa 6 la que sufrió el colapso que voy a describir. En esta zona central de este semicírculo pues había piscinas y una serie de equipamientos comunes. Este es un desarrollo del edificio a lo largo de esas etapas y como vemos pues va aumentando la altura. De hecho, el edificio iba creciendo en extensión superficial pero también en altura hasta llegar a la fase 6. En la fase 6 tenemos un edificio de 24 pisos y por lo tanto pues una altura pues del orden de 70 metros, algo más. Bueno, era un edificio pues bastante grande. En sección transversal tenemos aquí esta representación de la sección de los pisos y de los sótanos, pues vemos que es un edificio relativamente estrecho para su altura, de modo que la relación entre la altura y este espesor, esta anchura del edificio, pues era bastante grande. Aquí vemos una fotografía del edificio terminado, con esta torre 6 o etapa 6 que hemos hablado, terminada ya, que está marcada simplemente para que en la siguiente veamos qué es lo que ocurrió. Esa torre 6 pues prácticamente había desaparecido el día del colapso y todo el edificio, la torre 6, pues está, como veis aquí, acumulada en esta parte inferior donde tenemos pues todos los forjados y demás del edificio unos encima de los otros. Esta es otra vista también bastante impresionante, donde se ve cómo la torre 6 ha colapsado de una manera que recuerda un poco a lo que fue el colapso de las Torres Gemelas, es decir, que cayeron unos forjados encima de los otros e incluso esa fuerza dinámica fue la que precipitó el colapso total del edificio. Esta es una foto que tomé precisamente allí in situ, en Medellín, para mostrar el detalle de cómo habían colapsado todos los forjados y que incluso estos forjados, algunos de ellos estaban todavía unidos, no muy fuertemente unidos, pero por algunas barras pasantes con la torre 5. La torre 5 quedó in situ, pero como vemos también aquí en algún detalle, pues sufrió un agrietamiento también importante. Este es el esquema del proyecto de la cimentación del edificio. Estaba previsto que la estructura, que era una estructura relativamente sencilla, la torre a la que me voy a referir estaba soportada por 8 pilares. Esos pilares, cada uno de ellos, que llegaba hasta la altura total del edificio, estaba cimentado en un único pilote. Ese pilote único es un pilote que se construyó manualmente, de 1,20 metros de diámetro el fuste y con base ensanchada. En esta figura todos estos pilotes figuran prácticamente con la misma longitud, pero a la hora de la construcción la longitud varió entre lo que indico aquí, 17,3 y 28,1 metros. Y la base ensanchada tuvo un diámetro variable entre 1,20 y cuando se consiguió hacer la base ensanchada tenía unos diámetros que variaban entre 2 y 3,1 metros. Aquí vemos en este esquema la forma de identificar esos 8 pilotes a los que me voy a referir, que son estos que están aquí. Tenemos estos 4 primeros
en el eje 3 y otros 4 en el eje 5. En la dirección perpendicular me voy a referir a ellos con las letras Q, R, S y T. De modo que, por ejemplo, el pilote R3 y también el pilar R3 es este que estoy señalando ahora. Y así sucesivamente los demás. Pues bien, esta es una representación en planta de lo que era los forjados típicos de este edificio, para tener una idea de cómo son. A la izquierda y en la parte inferior lo que he representado son dos secciones, la sección A' y la sección BB'. Lo que vemos es que con esta escala que tenemos del dibujo, en la zona central de estos forjados el espesor de hormigón era armado, pues era muy, muy pequeño, eran unos cuantos centímetros, no recuerdo bien, pero del orden de 6 o 8 centímetros. Y los muros, perdón, las vigas propiamente dichas, se conseguían a base de regruesar, como veis, el forjado en la manera que está indicado aquí. De modo que lo que aquí, por ejemplo, llamo V2 es la viga 2 y la viga tiene, en definitiva, esta sección que estamos viendo aquí. Esta sería la viga 1, que corresponde a toda esta zona, y en la dirección perpendicular, pues aquí también tenemos estos regruesamientos, que son estos que están indicados aquí, que lo que tienen obviamente es una inercia bastante mayor y son los que realmente son resistentes. A efectos de la discretización vamos a hablar de vigas con unas determinadas características de módulo y de inercia. ¿Cómo se construían estos pilotes? Estos pilotes responden a una forma de construcción relativamente antigua y muy conocida en ingeniería civil, que es el pozo indio. De modo que se ha utilizado, por ejemplo, en cimentar puentes en todas partes del mundo. La idea es empezar la excavación con una altura pequeña inicialmente que se soportaba mediante algún procedimiento para que no tuviese un colapso lateral. Ese procedimiento podría ser o bien un revestimiento prefabricado que se introducía en este agujero que se ha construido previamente, que se ha excavado, y a posteriori se volvía a excavar por debajo de esta zona B que ya está estabilizada y se procedía exactamente de la misma manera. Ese soporte lateral también se podía construir in situ y hay todo tipo de procedimientos para hacerlo. De tal manera que si este procedimiento se repetía se alcanzaba una determinada profundidad. ¿Qué profundidad? Bueno, pues esta profundidad, la profundidad a la que se dejaba la punta del pilote, la decidía una persona responsable de la cimentación que recibía información de la persona que estaba excavando aquí abajo. Es decir, los pozos indios se construyen manualmente, y así ha sido siempre, manualmente. De modo que hay alguna persona que está trabajando aquí en la parte inferior. Tenemos que tener en cuenta que este diámetro es 1,20, de modo que, en fin, se cabe, pero tampoco con demasiada facilidad. Y cuando se alcanzaba un nivel de terreno con suficiente garantía, vamos a decir, con suficiente rigidez o resistencia, simplemente en la opinión de la persona que estaba excavando allí, se procedía a ensanchar la base. Y la base, como veis aquí, pues sería un tronco de cono que acababa en una zapata propiamente dicha con un diámetro mayor. Y posteriormente toda esta excavación se rellena con hormigón, es un hormigón ciclópeo, es decir, que una buena parte de los áridos son bloques de roca y esto se hace pues para ahorrar cemento. Y aparentemente simplemente se instaló un refuerzo de acero, de redondos de acero, en los 4 metros superiores de estos pilotes. El diseño, en el proyecto se proyectó, se calculó la estructura con estos datos que estamos viendo aquí. Las cargas gravitatorias fueron de 6 kilonewtons por metro cuadrado, por lo tanto serían 600 kilos fuerza por metro cuadrado de carga muerta, que incluye, como vemos, pues el peso de las losas, también de cualquier acabado adicional, de los tabiques, etc. Eso lo incluye todo. Y la carga viva, pues era una carga de 1,8 kilonewtons por metro cuadrado, de modo que 180 kilos por metro cuadrado. Eso llevaba a que en un cálculo sencillo, simplemente de áreas
que correspondían a cada pilar, pues que las cargas a lo largo de esas columnas variaban entre 500 y un máximo de 1000 toneladas. Los pilotes se diseñaron pues estimando la fricción lateral a partir del SPT, y también pues de ahí se deducía un ángulo de fricción, y con las recomendaciones de un libro muy antiguo que estaba traducido al inglés, de Berenchanshev, del año 1961, pues se proyectaron los pilotes. El proyecto original utilizaba unos factores de seguridad de 1,5 frente a la resistencia por fuste y 4 en la base. Y eso pues les llevaba a aceptar una tensión lateral de corte de 20,3 kilopascales, bueno, que esto es pues 2 toneladas metro cuadrado, 0,2 kilos por centímetro cuadrado, y una tensión en la base relativamente alta de 14,6 kilos por centímetro cuadrado, que son estos 1462 kilopascales. Estos fueron los datos, pues estos son los datos fundamentales del diseño. Durante la construcción, y esto en general no es muy común, pero fue muy interesante que lo hicieran, se midieron asientos en la cabeza de todos los pilotes. De modo que esos asientos pues, estuvieron disponibles a lo largo del tiempo, se fueron representando, y esta es la representación de esos asientos de los 8 pilotes que he mencionado antes, los que están en el eje 3 y los que están en el eje 5. Están representados aquí en función de la altura que iba alcanzando el edificio. Cada uno de estos pequeños quiebros que tenemos en este gráfico corresponde a un nuevo piso. Al final, pues se alcanzó el edificio con su máxima altura, y aquí pues prácticamente se mantuvo ese nivel. Pero la carga fue creciendo, no con esta misma velocidad, sino con una velocidad algo más lenta, pues porque como en todos los edificios, la estructura va más deprisa. En general, pues se fueron ocupando se fueron construyendo el resto de forjados y demás a medida que pasaba el tiempo. Y al final, por supuesto, la carga de ocupación y la carga viva del edificio. Lo que vemos al examinar estos gráficos de asiento en función del tiempo es que la mayoría de los pilotes asentaron de una manera bastante parecida. Es decir, que el terreno, a pesar de la heterogeneidad que vamos a ver luego, se comportó de una manera, vamos a decir que a gran escala, bastante homogénea. Pero con una gran excepción. La gran excepción es este pilote R3, que está situado precisamente aquí. Este pilote R3 inicialmente pues, llevó un comportamiento parecido al de los demás, pero un buen día, cuando habían transcurrido, pues aquí lo vemos, ¿no? Pues del orden de 300 días, y cuando la carga, bueno, cuando la construcción del edificio pues había alcanzado pues, unos 20 pisos así, empezó a sentar a una velocidad bastante mayor que todos los demás. De modo que si en el resto de los pilotes, por ejemplo en el eje 3, el asiento final fue del orden de 25 milímetros, aquí nos encontramos con algo más de 80 milímetros. Y eso también ocurrió en el eje 5, con la pequeña excepción del pilote S5, que por razones que no las tengo tan claras, pues también asentó más que los demás. Pero realmente el que tuvo un comportamiento muy diferente es el R3. Si se dibujan esos asientos en función del tiempo y teniendo en cuenta las distancias entre los diferentes pilotes, de modo que el P, Q, R, S, T los tenemos aquí, pues vemos que inicialmente pues, van asentando de manera parecida, pero ya vemos que a partir de una determinada fecha el R3 pues, va deformándose, va asentando cada vez más, por lo tanto a mayor velocidad. Estos gráficos son interesantes porque las pendientes entre dos pilotes contiguos, que están obviamente conectados por la estructura del edificio, nos van a decir algo sobre la posibilidad de que aquel edificio sufra agrietamientos. Y simplemente eso lo vamos a hacer mirando la pendiente de estas rectas que unen los asientos de dos pilotes contiguos. En el eje 3, este asiento máximo, este asiento diferencial máximo, se da entre el R3 y el S3, también entre el R3 y el Q3. En el eje 5 también vemos esos asientos diferenciales, que los tenemos aquí, pero claramente, comparando las dos figuras, de mucha menor intensidad en el eje 5. Una representación alternativa de
de esos asientos están representados también aquí. Ahora lo vemos un poco en 3 dimensiones. El pilote R3 asentó mucho comparado con el S3 que lo tenemos aquí. Y de nuevo la pendiente de esta recta pues nos indicará algo sobre la posibilidad de que algo se agriete en ese edificio. La información sobre los asientos diferenciales que pueden producir problemas en un edificio son muy antiguos en la historia de la mecánica del suelo y de la geotecnia. Y yo siempre me quedé con una cifra desde mis años en la Escuela de Ingenieros Civiles, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid, que un valor de 1 dividido por 300 y superarlo ya implicaba la aparición de grietas. Bueno, de modo que simplemente mirando estos asientos diferenciales podemos ya tener una cierta idea. Bueno, pues los estamos representando aquí, a la derecha, en función del tiempo, como la diferencia de asientos entre el R3 y el S3, que es la máxima, pues alcanza un valor bastante alto, 1 dividido por 157, que es bastante mayor que 1 dividido por 300, una distorsión angular alta. Sin embargo, la otra que puede preocupar, que es la diferencia entre el S3 y el S5, que es el que tenemos aquí, pues bueno, todavía está por debajo de ese límite de 1 dividido por 300. Modernamente, pues muchos edificios se trata de que no pasen, por ejemplo, de un valor de 1 dividido por 1000, para estar más seguros. Bueno, la historia es que un buen día, en octubre del 2012, me parece recordar, un vecino del edificio, el edificio había sido ocupado ya, de modo que no llevaban mucho tiempo los vecinos, pero prácticamente todos los apartamentos estaban ocupados, pues observó que en la parte inferior de un pilar, el pilar la columna S3, tenía este aspecto. Se estaba produciendo una especie de rotura por expansión de la propia columna, de tal manera que el hormigón había saltado ya y estaban a la vista los hierros del refuerzo e incluso esos hierros se veían pues con estas deformaciones tan fuertes, indicando pues un problema de capacidad portante del pilar y de abombamiento, ¿no? del propio pilar, de modo que era un problema ya de pandeo incluso para las armaduras. Y este vecino, alarmado, aunque él no era un experto, pero alarmado se fue a la alcaldía de Medellín y allí se expresó que aquello no le gustaba nada y que veía él un peligro pues, importante para el edificio. Y alguien se desplazó de la alcaldía al edificio y cuando vio esto, pues decidió, y fue una gran decisión, pues que se evacuara el edificio inmediatamente. La historia es que eso salvó muchas vidas, pero el ingeniero proyectista, pensó que la alarma, en las horas que tuvo antes de que colapsara, era infundada y que eso solamente era un problema que afectaba a la parte inferior de alguna columna, pero que el edificio estaba en buena situación. Y por lo tanto, lo que pidió fue permiso para recalzarlo y en efecto esa misma noche, la noche del 6 de octubre del 2012 y el 2013, pues envió un grupo de personas, de operarios, que con perfiles de acero, pues lo que iban a hacer era recalzar precisamente esta columna y alguna más que estuviese en esta situación, ¿no? de colapso. Pero no se sabe exactamente lo que ocurrió, pero el hecho es que esa noche el edificio cayó, como estamos viendo aquí, y las 12 personas que estaban trabajando pues murieron en este trágico accidente. Bueno, la cimentación que realmente se construyó no fue la que teóricamente se había proyectado, sino que como ya he dicho, las longitudes de los pilotes pues fueron diferentes. Y en particular, la del R3 tuvo una situación bastante diferente a las demás. Y esta situación la conocí precisamente cuando en una reunión en la alcaldía de Bogotá, ya semanas después de que se había producido este accidente,
pues se reunieron pues, todas las personas implicadas, técnicos y profesores de la Universidad de los Andes en Bogotá, a las que el alcalde de Medellín les encargó que hicieran un dictamen sobre las causas de la rotura, y es precisamente por ese encargo que hicieron a la Universidad de los Andes por la que yo fui allí, porque en la propia universidad el responsable del área de geotecnia me pidió y me invitó a que colaborara con ellos para identificar las causas de la rotura. Y en esa reunión pues se permitían preguntas a las personas que habían participado en la construcción. Y recuerdo que a la persona responsable de la cimentación le preguntaba, bueno, ¿y esos pilotes se construyeron todos de acuerdo con el protocolo de diseño? Me dijeron, sí, no hubo ningún problema en ningún pilote. No, bueno, hubo uno que es este pilote R3, donde surgió un problema porque el operario que estaba excavando en la parte inferior notó la entrada de agua, eso está indicado aquí, y que el suelo se hacía inestable, entonces pidió que se le extrajera a la superficie pues para que no tuviese peligro, y entonces pues en efecto abandonó la construcción rápidamente, se le sacó fuera y bueno, pues no le pasó nada más. Yo pregunté, bueno, ¿y qué se hizo a continuación? Y la respuesta fue, bueno, pues lo hormigonamos, como está indicado aquí a la derecha. Pero no se preocupe usted, me dijo el responsable, profesor Alonso, porque después a este pilote le colocamos 2 pilotes muleta, uno a cada lado, y conectamos esos 2 pilotes que en principio no tuvieron problema para ser construidos, los conectamos con sendas vigas con la cabeza de este pilote que no pudo alcanzar la profundidad deseada y que además tampoco, como ahora veremos, tampoco tuvo ningún ensanchamiento en la base. Y también recuerdo que les pregunté, bueno, ¿y qué canto, qué inercia tenían esas vigas? Me parece que me comentaron algo así como 40 por 40 centímetros, no me pareció mucho, pero la pregunta siguiente fue mucho más contundente porque les pregunté, bueno, ¿y cuándo hicieron eso? Me dijeron, pues lo hicimos cuando pudimos al final de la construcción del edificio. Y recuerdo que esto ya me impactó mucho porque estaba claro que esos pilotes muleta no iban a tener prácticamente ya ningún papel porque toda la carga del edificio iba a estar ya in situ colocada cuando esos pilotes quisieron actuar. Bueno, estas es una tabla con las dimensiones de los 8 pilotes que se construyeron. Aquí se puede consultar la profundidad, también el diámetro de la base ensanchada y el diámetro del fuste. Y un dato importante, y es que el diámetro de la base ensanchada en el R3 pues fue el mismo, obviamente, que el diámetro del pilote propiamente dicho, del fuste propiamente dicho, es decir, que no tenía ningún ensanchamiento en la base. Bueno, estos datos eran interesantes porque nos permitieron representar con bastante precisión cuál era la geometría de todos los pilotes que se construyeron en el modelo por elementos finitos del que voy a hablar un poquito más, pero esta sería la parte estructural inicial de ese modelo por elementos finitos. Además de los pilotes, lo que estaban representados, lo que representamos en el modelo fueron las columnas de cada piso y después las vigas que conectaban esas columnas. De modo que todo esto que está aquí dibujado con este color morado, pues se repitió pues 20 y tantas veces hasta construir el edificio. Vamos antes de hablar del modelo, porque nos hace falta hablar de la caracterización geotécnica de este lugar. Bueno, estamos en presencia de suelos residuales, de rocas ígneas, gabbro, y es un suelo heterogéneo constituido por mezclas de limos, arenas y fragmentos de roca, por lo tanto muy heterogéneo, como digo. La transición de lo que podríamos llamar suelo a roca ya más consistente se producía en el entorno de los 20 metros de profundidad. Y eso lo podemos ver un poco en esta representación de la derecha, que es el valor de n de SPT en función de la profundidad, y reúne muchos puntos, porque reúne todos los sondeos que se hicieron precisamente en la construcción de todas las etapas de este edificio, desde la 1 hasta la 6. Y lo que estamos viendo en puntos son pues, valores concretos, pero una media serían estos círculos rojos que, como vemos, pues van indicando una
un incremento del valor del SPT con la profundidad. Es cierto que a partir de los 20 metros así el incremento es más rápido. Los valores medios no son particularmente malos, están en torno a 20 en toda la parte de los 20 primeros metros, un poquito más, pero tiene una dispersión, como vemos, bastante grande. Y a la derecha tenemos la humedad. La humedad, que es relativamente alta, si nos fijamos aquí en los valores medios, sobre todo en la parte alta está en torno al 40%, luego desciende al 30%. De nuevo, una gran heterogeneidad, pero un valor para este suelo pues bastante alta, que nos habla de que aquí tenemos ya componentes arcillosas de cierta importancia prácticamente seguro. Y además tenemos una información importante, que es el índice de poros entre 1 y 1,2 e incluso mayor. De modo que bueno, es un terreno relativamente compacto, relativamente resistente de acuerdo con el valor N de SPT, pero con una estructura como bastante abierta. Algunos de estos sondeos, las muestras que se tomaron, indicaron la presencia de arena, de lentejones de arena, a través de las cuales podía circular el agua. Sin embargo, el grado de saturación pues, no era exactamente 1, pero bueno, en la discretización que hemos hecho y en el análisis que se ha hecho en el modelo, hemos hecho la hipótesis de que todo estaba saturado, porque probablemente se parecía a la verdad, aunque algunas determinaciones de grado de saturación no alcanzaban. Bueno, después del colapso, la verdad es que se pidió un reconocimiento geotécnico bastante extenso para averiguar algo más, con más precisión sobre las propiedades de la cementación, y también se planteó un programa de ensayos bastante intenso, pero la verdad es que se hizo nada más que una fracción de lo que se pidió. Se hicieron 2 sondeos a lo largo de los pilotes S3 y S4 y S5 que permitieron la toma de muestras, y también se hizo un pozo indio de nuevo, paralelo al R3, pues para determinar, estar un poco a la hora de las ideas, cómo había quedado la parte de abajo de la cementación. Desde luego se comprobó que no había ensanchamiento, y también permitió tomar algunas muestras de calidad, muestras bloque, como sabemos, pues son muestras mejores que las muestras de sondeos. Y sobre esas muestras se hicieron toda una serie de ensayos, y vamos a ver los fundamentales. Aquí a la izquierda vemos la identificación que consiste, desde el punto de vista de su plasticidad, en la determinación del límite líquido y del límite plástico. Y también está dibujado con estas cruces verdes la humedad. La humedad, que como hemos visto antes, que en la parte central, en la parte superior y central estaba en torno al 40%, y en efecto lo comprobamos después, incluso con valores mayores, ya son valores incluso del 50%, pero fijaros que el límite líquido es muy alto, de modo que en algunos puntos llega hasta el 80, casi el 80%, y prácticamente en la totalidad del espesor reconocido estamos en un material de alta plasticidad. Su clasificación, sin embargo, eran limos de alta plasticidad, algunos de baja, porque estaban por debajo de 50, pero como vemos con unos valores bastante altos. Y la humedad se sitúa un poco entre las dos, en algunos casos más próxima al límite plástico que al límite líquido. El peso unitario, el peso específico saturado medio, pues podía estar en torno a 1,7, como estamos viendo aquí, con los valores entre bueno, pues 1,6 y 1,9, así prácticamente. Eso nos da unos índices de poros variables entre 1 y 1,8, de modo que de nuevo una estructura muy abierta. Y eso es compatible con estos índices de compresión Noval, si queremos ver normalmente consolidados, es el valor de C sub C, que está, como vemos, también en torno a 0,4, incluso 0,5, valores relativamente altos que indican una compresibilidad, pues no, nada despreciable, ¿no? Y de nuevo se repitieron los valores muy heterogéneos del valor de SPT, seguro que por la presencia de cantos y piedras y demás, y con algunos valores de rechazo en algunos momentos, que son los que están indicados aquí. Bueno, este es unos resultados de los ensayos que se hicieron a diferentes profundidades en los edómetros, y también tuvimos la oportunidad de hacer unos ensayos triaxiales. Unos ensayos triaxiales consolidados no drenados, como estos que estamos viendo aquí, para obtener un valor de la fricción de ese material, pero también de algunos detalles adicionales que nos permitieran modelar con más precisión ese material heterogéneo, ¿no? Ese suelo heterogéneo. Bueno, lo que estamos viendo son las curvas tensión desviadora
en función de la deformación vertical, también por debajo las curvas de incremento de presión intersticial, que son positivos. Inicialmente el crecimiento es rápido, se alcanza un pico y después, como veis, hay un ligero descenso en algunas de las muestras ensayadas, y eso se representa aquí en estas trayectorias en tensiones efectivas de cada uno de estos ensayos, que nos daba un valor límite, si queremos, para condiciones últimas, con un valor M, el valor M del modelo Camp-Clay, de 1,28, que corresponde a valores de fricción, de ángulo de fricción de en torno a 32-34 grados. Aquí tenemos la envolvente de Mort Coulomb con este valor medio de esos 32 grados que digo, o 34 grados al final del ensayo. Pues bien, con estos ensayos, con todo lo que os he comentado, pues pudimos encajar un modelo elastoplástico del que voy a hablar ahora. Aquí veis simplemente los valores que os he mencionado antes del índice de compresión virgen y los valores del ángulo de fricción determinados en esas muestras, esos conjuntos de muestras tomadas a diferentes profundidades. El índice de expansión, este C sub S, pues prácticamente jugaba un papel bastante más pequeños, aunque nos daba una idea de la elasticidad de ese material, que indirectamente pues también lo podíamos aproximar mediante los ensayos de penetración. ¿Cómo se modeló en lo que fue el modelo general por elementos finitos esta construcción de este edificio y el suelo? El suelo se modeló con el denominado modelo Hardening Soil, porque utilizamos el programa por elementos finitos Plaxis en 3 dimensiones y entre los modelos que ofrece Plaxis, Hardening Soil es un modelo pues relativamente sofisticado porque te exige unos cuantos parámetros, tampoco es que sea estado del arte, pero ciertamente es un modelo razonable que tiene, como estamos viendo aquí, 2 mecanismos de endurecimiento. Uno es por deformaciones de corte y el otro es por deformaciones volumétricas. Eso lo he representado aquí, de modo que la región elástica está limitada por estos sombreros, que se denomina en inglés cap, y también por una envolvente tipo Mort Coulomb. De modo que esta sería la representación en 3 dimensiones de ese modelo. También la elasticidad se representa con un módulo que crece con el confinamiento y por lo demás pues también tiene una resistencia a tracción, si queremos, que es este cut-off, ¿no?, en tensión, pero que en nuestro caso no se utiliza. Bueno, estos no merece la pena quizá comentarlos todos estos valores, pero estos son los parámetros que conseguimos aproximar de ese modelo Hardening Soil utilizando toda la información disponible y en particular los ensayos que acabo de comentar. Y eso se refiere a este suelo que vemos aquí, que es el suelo de referencia, es decir, es la mayoría del suelo. Pero hay un suelo que denomino aquí suelo blando, soft soil, que es el suelo que previsiblemente estuvo por debajo de la punta del pilote R3. ¿Por qué digo eso? Pues porque ya he explicado antes que cuando aquel operario estaba trabajando en la punta del pilote R3, lo que notó fue que había un influjo de agua, que el suelo se desmoronaba y que le tuvieron que sacar corriendo de allí porque peligraba su vida, ¿no? Y claro, aquello se rellenó parcialmente de suelo, pues posiblemente incluso hasta de huecos. ¿Y qué suelo quedó allí? Pues no sabemos, pero ciertamente un suelo muy blando. Y con todos estos datos, pues llegamos a construir el modelo elastoplástico que nos servía para reproducir el suelo. Tanto el suelo, digamos, inalterado, como el suelo este blando que estaba por debajo del pilote que he comentado hace un momento. Bueno, esta es la representación o la reproducción con el modelo Hardening Soil de los ensayos triaxiales, que precisamente esta fue la manera con la que aproximamos algunos de sus parámetros. Lo que estamos viendo aquí son las curvas, tensión de corte, deformación del modelo elastoplástico, la generación de presiones de agua durante la etapa no drenada, las trayectorias en tensiones efectivas y los círculos de Mort Coulomb para la condición última, digamos, en rotura de estas muestras. Y
Bueno, esto lo hicimos con un valor de K sub 0 igual a 1,3, de modo que aceptábamos, como ocurre en muchos de estos suelos residuales, que los grados de sobreconsolidación son superiores a 1, no son suelos normalmente consolidados, sino que son suelos que previsiblemente también tienen unas tensiones horizontales que pueden ser del orden de las tensiones verticales o incluso mayores. Y lo que vemos en esta diapositiva, en la parte de arriba son los experimentos, los que ya he comentado un par de veces, en la parte de abajo el resultado de la simulación de este modelo Hardening-Soil, y bueno, lo podemos comparar, bueno, no está tan mal, ¿no? De modo que hay algunas cosas que no salieron bien, como por ejemplo no reproduce esta caída de las presiones intersticiales posteriormente al pico, que indican una cierta dilatancia, que este modelo pues no lo reproduce suficientemente bien. Pero yo creo que no está mal, teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad de esos materiales. Bueno, ¿cómo se modeló todo este problema? Pues aquí vemos el modelo, aquí a la derecha. El modelo incluye una representación bastante extensa de la cimentación, de tal manera que los pilotes de cimentación se alejaban de los bordes de la representación por elementos finitos para no tener esos efectos de borde. Y después, pues bueno, aquí tenemos los pilotes, que ahora no los vemos porque estamos aquí embebidos, pero los hemos visto antes, incluso con su representación mediante elementos finitos. Y después, lo que es el edificio propiamente dicho, mediante vigas. De modo que, repasando un poco más en detalle el modelo, fueron 48.000, casi 500 elementos de 10 nodos tetraedros los que representaban el terreno. Este fue el tamaño medio del elemento, para que tengamos una idea, 2,6 metros de ese orden, el tamaño medio de esos tetraedros. Y este prisma que representaba al suelo tenía estas dimensiones que vemos aquí, como veis, bastante generosas. Y la distancia entre los pilotes y los bordes más próximos pues es también relativamente grande, 20 metros y 17 metros en las dos direcciones. Bueno, en la dirección vertical, pues para alejarnos un poco de los efectos de contorno que siempre son peligrosos cuando trabajamos en elementos cilíndricos. Y los pilotes se representaron tal como los hemos visto antes, de una manera bastante, yo creo que correcta, como estamos viendo aquí. Las vigas propiamente dichas, pues las hemos comentado anteriormente, aquí están representadas. Fijaros que la distancia entre las vigas y entre los pilotes es relativamente alta. Y eso indica que si no tienes bastante inercia, pues realmente los pilotes pues van a trabajar casi con poca interacción, relativamente poca interacción, ¿no?, entre ellos. Pero vamos a hablar de esa interacción un poco más. Desde luego están a distancias relativamente grandes como para que dentro del terreno propiamente dicho, la influencia de un pilote en otro pues prácticamente sea muy baja. Bueno, las vigas estas que representamos aquí son capaces de darnos pues, las tensiones normales a lo largo del propio eje de la viga, las tensiones, las fuerzas de corte, las fuerzas axiales y también los momentos flectores. No se introdujo ninguna rigidez adicional por efecto de que existieran tabiques y demás, y incluso los propios forjados. Pues las razones están puestas aquí, y es que había toda una serie de información que indicaba que esa interacción iba a ser, esa extra rigidez iba a ser bastante pequeña, como es pues, la abundante fisuración que vimos, incluso en los edificios de menos altura, incluso algunos materiales de aislamiento que colocaban entre los pilares y los tabiques, como para no considerarlo, ¿no?, esa rigidez adicional. Bueno, esto es un resumen de todos los materiales que constituyen el modelo. El suelo de referencia, del que ya hemos hablado, es el hardening soil. El suelo blando, que también es un hardening soil, pero con unas propiedades muy rebajadas y con unos módulos de rigidez y de compresibilidad bastante más altos. Y después, el resto, lo que son los pilotes y lo que son las vigas y columnas del edificio, pues serán elásticos. Y por último, introdujimos algo que nos pareció importante teniendo en cuenta la plasticidad de este material y el hecho de que los asientos de los pilotes habían sido, bueno, pues significativos, ¿no?, con relación al terreno. Habíamos hablado de unos 20 milímetros, 2 centímetros y medio en los pilotes que se comportaron bien, pero algo así como 8 centímetros en este R3. Bueno, sabemos que la fricción se desarrolla y alcanza valores residuales con desplazamientos relativamente reducidos entre un
elemento estructural y el suelo. Por lo tanto, nos interesaba reproducir todo lo mejor que pudiéramos esta interfase entre el pilote y el suelo. Y para completar, por lo tanto, esta descripción del problema, lo que hicimos fue unos ensayos adicionales del suelo mediante unos equipos de corte anular, el rim shear test. Y el resultado lo vemos aquí, que son estos 15,5 grados. De modo que pensamos que si se llegaba a una deformación, a un desplazamiento relativo suficientemente alto entre el pilote y el suelo, pues probablemente podría alcanzar algo así, ¿no? Una fricción inferior a la que teníamos para el suelo sin alterar. De modo que distinguíamos entre una interfase que en estado no degradable y una interfase en estado degradado. Y para el estado no degradado teníamos el suelo original, para el estado degradado, pues bueno, aquí veis algunos parámetros que los elegimos un poco a ojo, pero la clave es que phi' pasa de 32 grados así a 15 grados y medio. No suponíamos obviamente ninguna cohesión y tampoco ninguna dilatación. Bueno, que esas interfases, está representado aquí, son las que describen todo el contacto entre el pilote hasta abajo y el suelo. Bueno, vamos a ver la simulación a qué nos llevó. Para eso distinguimos estas tres fases que están indicadas aquí. Bueno, que en el modelo por elementos finitos, primero tenemos la representación del terreno y lo primero que se hizo fue aplicar las tensiones debidas al peso. En la fase 2 se simuló la construcción de los ocho pilotes simplemente cambiando las propiedades del terreno, de modo que del terreno que representa, el terreno que inicialmente lo teníamos allí, pero que era un suelo, pero que una parte de él, donde estaban los pilotes, se convierte en unos elementos estructurales con un determinado módulo y coeficiente de Poisson. Y eso simplemente lo hicimos pues cambiando las propiedades de esos elementos involucrados en los pilotes. Y por último, las fases 3 a 27, que es la construcción 1 a 1 de todos los 24 pisos de ese edificio. Eso se construyó a una determinada velocidad, que está indicada por aquí en rojo, que es una aproximación a la carga que realmente fueron soportando los pilotes, que por supuesto va a una velocidad, como he comentado antes, más despacio que la construcción del edificio propiamente dicha. Le colocamos al final la carga viva de ocupación ya de las familias que fueron a vivir allí y a lo largo de todo este tiempo pues fuimos extrayendo pues, simplemente toda la información que proporcionaba el modelo por elementos finitos. El aspecto este de la degradación de la resistencia por fuste es interesante, es un poco arbitraria porque el modelo Plaxis en este modelo no incluye ninguna posibilidad de tener un mecanismo de reblandecimiento bajo deformación, strain softening en inglés, y por lo tanto no nos permite reproducir con precisión la rotura progresiva. Y una manera de reproducir la aproximada es lo que está indicado aquí. El criterio fue, por debajo de un movimiento relativo pequeño, del orden de 5 milímetros, nos quedamos con las propiedades del suelo, las no degradadas. Pero por encima activamos la resistencia residual. Y por último, la consolidación la mantuvimos, es un material saturado durante todo el tiempo de duración de este análisis, de modo que es un análisis acoplado, vamos a llamarle así, flujo de formación, es decir, es un problema de consolidación propiamente dicho, ¿no? Y los tiempos pues reproducían lo que se hizo. La construcción de los pilotes pues duró, y por supuesto el suelo lo construimos nosotros inicialmente, la construcción de los pilotes duró 150 días y después de la construcción de la carga del edificio, como he comentado antes, de la fase 3 a la 27, pues entre 150 y 600 días, y después le dejamos 100 días más de consolidación adicional, pues para acercarnos al momento de la rotura. Y estos son los resultados. Aquí lo que comparo son los asientos medidos y calculados del R3 y del S3. Recordemos que el R3 era
el pilote que recibió, que asentó los 80 milímetros, los 8 centímetros y pico, y el S3 es uno que estaba cerca, y por eso nos interesa que estaba cerca, que este se comportó bien, este asentó realmente poco. Y curiosamente, pues los reproducimos los dos muy bien con este modelo. Está claro que el pilote R3, pues bueno, pues por un par de razones, o tres. La primera es que su longitud es más pequeña que los demás, la segunda es que no tiene base ensanchada y la tercera es que por debajo de la base ensanchada pues hay un terreno de muy baja calidad. Y es muy interesante porque vemos que durante un cierto tiempo el pilote R3 y el S3 pues prácticamente se deformaron de la misma manera. Pero a partir de este tiempo que está aquí, en torno a los 150 días, cambió la pendiente de acuerdo con el cálculo, también cambió de acuerdo con la realidad, incluso se aceleró después, como vemos aquí. La reproducción es bastante buena y nos viene a decir que en estos primeros 120 días, o por ahí, o 150 días, los dos pilotos estaban trabajando esencialmente por fuste. Sabemos que el trabajo por fuste en general implica bajas deformaciones. El incremento de la velocidad de asiento empieza a indicar que está llegando carga, en principio, hacia la base. Y sería esta segunda parte de la curva de compresión del pilote S3. Pero el S2 realmente se aceleró mucho porque prácticamente cuando se agotó la resistencia por fuste, pues ya le costaba mucho seguir alcanzando una resistencia progresivamente mayor, por lo tanto asentaba bastante deprisa. ¿Por qué no asentaba más deprisa? Bueno, eso es una buena pregunta, porque en parte el edificio, el resto de la estructura, le está soportando, pero esto lo vamos a ver un poco más ahora. Bueno, esto es una representación prácticamente al final, ¿no? Con 600 o 700 días a lo largo del eje 3 y del eje 5, de la comparación entre las medidas y los cálculos. Y vemos, pues bueno, esas pendientes a las que me he referido antes, altas, en el caso del eje 3. En el caso del eje 5 no fuimos capaces de reproducir este asiento importante del S5, porque el S5 teóricamente no debía haber asentado tanto. A lo mejor no sabemos suficiente de cómo se construyó ese piloto S5. Ahí lo dejo. Pero lo fundamental es lo que ocurrió en el eje 3. Esta es una figura muy interesante porque es los cálculos, esto ya no se midió, esto es un cálculo. Es el cálculo de la carga que recibió cada pilote a medida que progresó el edificio. De modo que cuando el edificio fue creciendo, cada pilote recibía una carga que es la que está representada aquí con cada una de estas curvas, que son 8. Y fijaros que el R3, a partir de un determinado momento, pues le era muy difícil ya soportar más carga. De hecho, a partir de una determinada tiempo ya estaba, digamos, en hundimiento libre. Bueno, hundimiento libre porque se mantenía la carga constante, pero estaba ya deformándose, como estamos viendo aquí, sin que nada ya lo impidiera, prácticamente. Estaba siendo, como decía antes, sujetado por el resto de la estructura. Curiosamente, el pilote S3, que es uno de los que están próximos al R3, fue el que se comportó de manera como más rígida y fijaros que llegó a resistir más de 1000 toneladas. Son estos 10.000 kilómetros que tenemos aquí. Y todos los demás pues están en unos valores intermedios. Bien, es curioso ver un poco, analizar, ¿no?, qué es lo que ocurrió en ese proceso de transferencia de cargas. A ver, yo creo que está bastante claro que este piloto R3 que señalo ahora con mi puntero, este es el que estaba asentando. Y al asentar, pues claro, toda la estructura notaba que la pila S3, la columna S3 estaba bajando, pero claro, tenía unos forjados a ambos lados y tenía unas vigas que estaban apoyándose en las diferentes columnas que tenía alrededor. En concreto, las dos que tenía aquí más cerca eran la S3 y la Q3. Esta estaba ya prácticamente en contacto, y sin casi, ¿no?, con la etapa 5 de este edificio. Y este otro estaba por aquí, aislado dentro de este propio edificio. Bueno, entonces, leo un poco cómo ha sido esta distribución de carga. La columna R3, ya lo hemos visto, prácticamente alcanzó esa especie de rotura libre. Bueno, eso hace que su carga es el 60% nada más de la carga que le correspondía de acuerdo con el área de atribución de cargas de la totalidad del edificio, es decir, que se quedaba sin carga. La S3, sin embargo, experimentó un incremento de cargas del 28%,
comparado con las demás. Y esto le llevó a más de las 1000 toneladas. Y la columna Q3, esta que está aquí, también experimentó una carga del 32%, aunque su carga final no fue tan alta como en principio, ¿no? De acuerdo con el cálculo como la S3. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Esta transferencia de carga. Y esa transferencia de carga la podemos ver también a partir del cálculo y a partir del modelo si comparamos las cargas calculadas en función del tiempo. Y aquí tenemos dos análisis. El primero, digamos, que es el análisis simple, sería lo que está representado en azul. Lo que está representado en azul no es ningún cálculo con elementos finitos, es simplemente decir, vamos a ver, vamos a coger la columna R3, la tenemos aquí. ¿Cuánta área le corresponde a esta columna R3? Simplemente un cálculo estático. ¿Qué carga hay en esa área, de acuerdo con las hipótesis? Pues tantos kilos. Pues tú los vas sumando. A medida que vas construyendo el edificio, pues vas teniendo una carga mayor en función del tiempo. Y cuando llegas al final, pues ya pues aquello se ha quedado constante, ¿no? Y lo mismo le ocurre a la S3. Bueno, le ocurre lo mismo a la S3, que la tenemos aquí, pues porque prácticamente tienen la misma área de distribución estática, digamos, de cargas. Pero si nos vamos al modelo donde tenemos en cuenta todas las interacciones, lo que estamos viendo es lo que ocurre en rojo. El R3, que es el que colapsó, fijaros que a partir de un determinado momento, 300 y pico días, ya no es capaz de resistir mucha más carga, se incrementa un poco, pero después ya no es capaz de resistir más carga. Y sin embargo, el S3 al inicio se comporta de manera muy parecida, lo he señalado antes, pero poco a poco se va despegando. ¿Por qué? Pues porque la carga que este no es capaz de resistir lo va transmitiendo a lo que tiene cerca, y en concreto al S3. De tal manera que va alcanzando una carga superior a la que le correspondía, superior hasta llegar al máximo. Y este máximo está, como veis aquí, en torno a las 1000 y pico toneladas, que es una carga muy alta, muy alta. Muy alta sobre todo para las columnas, que no las he comentado todavía, pero las columnas de los edificios estos tenían una anchura, me llamaron mucho la atención, de unos 20 centímetros, y eran muy largas, del orden de unos 50 metros o así. De modo que, bueno, era una especie de casi lámina vertical que realmente impresionaba, ¿no? Bueno, esta misma análisis que he hecho para analizar la transferencia de cargas del R3 hacia el S3 y hacia el Q3, pues también lo podemos mirar comparando lo que le está pasando al R3 y al Q3, que sería lo que está en azul, y al R3 y Q3 en rojo, que es lo que realmente está calculado, ¿no? Que es lo que hemos visto hace un momento. Bueno, de modo que hay una diferencia muy significativa entre las cargas reales que soportan las columnas, es decir, aquellas que utilizaron en el cálculo los ingenieros, calculistas y proyectistas, y las que realmente tuvo cuando se produjo ese asiento, obviamente no previsto, del pilote R3. Bueno, también teníamos información en el modelo de las presiones intersticiales, porque este es un cálculo de consolidación, como decía. Y entonces el ajustarnos a lo largo del tiempo a los asientos medidos, pues también podía ser un efecto, y algo hay, claro, por supuesto, de la consolidación en función del tiempo de los excesos de presión intersticial que la carga había producido sobre el terreno. Pero claro, estos 8 pilotes no transmiten mucha carga que es realmente capaz de generar presiones intersticiales. A lo largo del fusto es difícil porque los esfuerzos son esencialmente cortantes. En la base sí que es más fácil porque son como zapata de cimentación, pues inducir unos excesos de presión intersticial. Y en efecto, así calculamos que fue. Pero esos excesos de presión intersticial, como veis en este gráfico, con esta escala que veis aquí a la derecha, se disipan con bastante frecuencia, con bastante velocidad. Y fijaros que prácticamente no hay interacción entre los diferentes pilotos. De modo que sí, hay un cierto efecto de formación diferida debido a esta disipación en la base, pero cuando se hace el cálculo completo y demás, al final tiene poca importancia. Lo que realmente manda fue la carga en función del tiempo, la carga que transmitió el edificio en función del tiempo. Y con ese procedimiento que he comentado antes de ver un poco si a lo largo de los fustes de los pilotes se alcanzaban condiciones residuales, pues aquí está representado cuáles son los puntos que alcanzaron esa condición, vamos a llamarle de rotura o residual, está representado con esta especie de caperuza roja, con este valor rojo, ¿no?, que rodea a los pilotes, cuando estaba construido la altura correspondiente, cuando estaba cargado, hasta la planta 12.
¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo el R3, supongo que se le reconoce bien, ¿no? Este está prácticamente en plasticidad, todo él. Pero el resto no. El resto, fijaros que tiene un poco aquí se ha alcanzado las máximas deformaciones. Bueno, claro, porque es una columna, ¿no? Es una columna que tiene unos metros y demás y que es elástica, por lo tanto se deforma. También se deforma algo el suelo, etcétera, todo se deforma, pero el valor relativo es el que estábamos buscando. Pues aquí ya se ha llegado a los 5 milímetros y por lo tanto se ha alcanzado la plasticidad. La plasticidad, quiero decir, en el contacto, entras de acuerdo con nuestra hipótesis, ¿no? Los valores residuales también en la parte de abajo también se alcanzan con esta geometría y demás, pero los fustes, como veis, están todavía en régimen elástico. Esto cambia mucho cuando ya estamos al final prácticamente, cuando se ha construido todo el edificio. Este sigue estando en rotura absoluta y algunos han alcanzado, como veis, un grado de plastificación por el fuste pues bastante importante. Pero la cimentación seguía resistiendo, básicamente, excepto este pilote que ya hemos visto que estaba en rotura, ¿no? Pero las demás, pues no, todavía les quedaba bastante por resistir. Y sin embargo, el edificio colapsó. Claro que colapsó, pero colapsó porque colapsó estructuralmente. Colapsó estructuralmente porque se había producido ese exceso de carga tan tremendo que había hecho que las columnas pues prácticamente pandearan en la parte que tenía más carga, que es en la parte inferior. Entonces, resumiendo un poco lo que he dicho, primero, esta práctica que decía que no se produce muchas veces, pero que me parece muy interesante, y es medir, si se puede, los asientos durante la construcción. Y sobre todo cuando hay alguna duda. Y este dato fue muy interesante, como hemos visto, para interpretar las cosas, porque si no, no eres capaz de generar un modelo que represente la realidad. Tengo que decir también que lo que hemos visto no es más que una fracción de todos los cálculos que se hicieron durante 2 años, porque fue difícil encajar las cosas y porque estuvimos tratando de ver cuál era la influencia de que por ejemplo, el hormigón, este hormigón armado y demás, tuviese unas propiedades viscosas en el sentido de formaciones diferidas. Entonces cambiamos la rigidez y utilizamos unos modelos viscoplásticos y viscoelásticos para las estructuras. También, por supuesto, que si modificas la permeabilidad, pues los problemas que he comentado antes de consolidación, pues van a darte unas velocidades mayores o menores. Al final, después de este esfuerzo que nos llenaría tiempo el describirlo en detalle, nos dimos cuenta que el aspecto que controlaba absolutamente la deformación, los asientos, fue precisamente la distribución de las cargas y cómo crecían en función del tiempo. Y los otros fenómenos que podían contribuir a las deformaciones diferidas realmente jugaban un papel secundario. El pilote R3 rompió porque, bueno, era una construcción manual. Era una construcción manual en un terreno bastante complicado y heterogéneo, y además cuando había agua que circulaba en las arenas, pues en efecto, puede ocurrir, ¿no? Pero quizá lo más notable es que no se interpretó correctamente el problema que ocasionó el que ese pilote se convirtiera en un pilote defectuoso. Y eso simplemente porque, ya lo hemos visto, ese asiento adicional transmitió carga y muy significativa a los pilotes adicionales y a las columnas adicionales. Que estuvieron tratando, toda la estructura del edificio estuvo tratando de resistir ese pilote que se estaba hundiendo. No a costa de nada, sino incrementar las cargas que transmitió ese pilote, que no era capaz de resistirlas al resto de la estructura. La heterogeneidad del suelo no jugó ningún papel fundamental, en mi opinión, era muy heterogéneo, pero la verdad es que se alcanza una explicación razonable sin necesidad de invocar la heterogeneidad. Y por otro lado, los pilotes trabajaron como entidades independientes, que decir que no hubo ese efecto grupo entre pilotes y que es cierto que la resistencia lateral de los fustes se redujo, como hemos visto, en pilotes fundamentalmente y en otros, también, ¿no? Hasta en una cierta intensidad. Y hay algunas lecciones que nos indica este caso que son bastante interesantes.
y es que si detectas una construcción como este caso de ese pilote R3 que estaba claro que no iba a cumplir, ¿no? Por todo lo que os he comentado. Entonces, bueno, es muy importante, es el único pilote que estaba soportando nada menos que una columna que, pues no lo sé, pero podía estar transmitiendo, según los cálculos, del orden al final de la construcción del edificio, del orden de 700, 800 toneladas. Y esas, pues una parte muy importante no se iba a poder resistir. Entonces, es importante darse cuenta de que hay que proporcionar una capacidad, digamos, de resistencia rápidamente a la cimentación antes de construir el edificio, antes de construir lo que tienes encima, porque si no, pues te ves involucrado en un problema no previsto por los calculistas, que es esa transferencia tan intensa de cargas, ¿no? Entonces, bueno, también podríamos hablar aquí del riesgo de modificar la geometría que inicialmente se podía especificar en un proyecto, por ejemplo, la longitud de los pilotes. Por ejemplo, si todos los pilotes se hubiesen proyectado, pues que tuviesen, yo qué sé, 25 metros, con independencia de cualquier otra circunstancia, porque así llegabas a la zona de roca o de terreno más resistente, pues seguramente no hubiese ocurrido nada. Pero bueno, el método de construcción pues hizo que eso no fue así, ¿no? El tercer punto es que, bueno, en estos casos, fijaros que no están ni siquiera conectadas las cabezas de los pilotes. Y esa redundancia es muy importante y eso normalmente se hace en los edificios. En este caso, con las longitudes, con los que teníamos entre pilotes y por lo tanto entre columnas, pues no era fácil conseguir esa redundancia, pero se pueden hacer y hay casos interesantes que podría hablar de introducir desde el punto de vista estructural, una redundancia que si un pilote te falla, pues los demás lo absorban o lo absorba la estructura sin introducir prácticamente esfuerzos peligrosos, por ejemplo, en los pilares. Eso, por ejemplo, se puede hacer con una estructura que ocupe, por ejemplo, yo que sé, la planta baja, ¿no? Y por último, una de las cosas que aprendí, que me contaron, es que era una cierta norma en estos edificios que se construían en Medellín, y una vez que se había concluido por parte del arquitecto de quien fuera el diseño, pues había algunas oficinas especializadas en reducir o en disminuir el coste, adaptándose estrictamente a lo que digan los códigos. Es decir, era una forma de optimizar, voy a poner aquí optimizar, y lo he puesto entre comillas, porque al final esa optimización del diseño, que lo que se va buscando es menos coste, pues significa reducir sus propiedades resistentes. Muy bien, pues esto es todo y quiero agradecer la colaboración del profesor Bernardo Caicedo, que fue el que me invitó a trabajar en este problema tan interesante, y a Jordi Alcoberro, que nuestra universidad que realizó pues, durante bastante tiempo todos estos cálculos complejos que os he comentado. Muchas gracias por la atención. Estimado doctor Eduardo Alonso, de favor nos pueda apoyar con las respuestas, ¿no? Y con las preguntas. Pregunta Rubén Flores. Buenas tardes. En el transcurso del estudio, ¿se realizó instrumentación geotécnica? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, sí, lo escuchamos. Entiendo que la pregunta es durante la realización del estudio del edificio, en el que obviamente yo conocí únicamente el resultado final, pero entiendo que la única instrumentación, que de todas maneras fue muy útil, fue la medida de los asientos en cabeza de los pilotes, que fue lo que permitió a nosotros investigar las causas de la rotura y que yo creo que les hubiese dado una buena pista de que algo estaba yendo mal
durante la construcción. Pero eso, lamentablemente, pues no fue así. Pero aparte de esa instrumentación, no me consta ninguna otra. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pregunta al ingeniero Roberto Grandón. Si en el proceso constructivo se detecta que un pilote resultó defectuoso, ¿corresponde su demolición y posterior reconstrucción o se sugiere alguna técnica constructiva para reparar y aumentar la capacidad de carga del pilote defectuoso? Sí, es una buena pregunta. Precisamente se enfrentaron a ese problema. Y la respuesta que dieron fue construir lo que se llamó, o le llamo yo, dos pilotes adicionales, pilotes, ¿cómo se dice en castellano? Dos pilotes paralelos al defectuoso, situados a una distancia relativamente cerca y conectados en cabeza mediante vigas al pilote defectuoso. Por supuesto que podían haber, y eso lo hicieron, pero el grave problema es que lo hicieron cuando el edificio ya estaba prácticamente terminado. Y por lo tanto, toda la interacción, todo lo que hemos visto, todos los asientos y la sobrecarga de algunos de los pilares próximos, esa se había producido ya. Es un procedimiento, bueno, que se fía demasiado de la conexión de esos dos pilotes nuevos con el pilote defectuoso, que no es tan fácil de conseguir. Desde luego, la mejor solución es volver a construir un pilote en buenas condiciones, a más profundidad, en el mismo lugar. Eso no es fácil con procedimientos manuales. De hecho, lo que ya lo he dicho, ¿no? La solución que adoptaron fue hormigonarlo y pensar en esos pilotes adicionales y próximos, con el error, vamos a llamarlo así, de que eso se conectó demasiado tarde. Muleta, pilotes muleta, no encontraba la palabra. ¿Me entienden, no? Lo de muleta, Sí. Pues dos pilotes muleta, así se llamaban. Perfecto, gracias, doctor. Hay otra pregunta de Martín Corrales. Por ser un pilote, ¿no correspondía hacer ensayo de carga a cada uno? Pregunta Martín Corrales. Pues a ver, en general no se hacen ensayos de carga pilote a pilote. Es cierto que en determinados proyectos pues se ensayan algunos pilotes, pero una proporción pequeña de lo que después se va a instalar. De todas maneras, en este caso, esos pilotes eran grandes, eran pilotes de gran diámetro. Y organizar un ensayo de carga, no digo de todos, sino solamente de uno, ya es una operación costosa y bastante complicada. Probablemente simplemente para poder aplicar cargas de 500, 600, 700 toneladas o más, tienes que tener toda una infraestructura compleja y normalmente en esos casos tienes que acudir a anclajes al terreno, por lo tanto tener un área bastante grande para hacer la prueba de carga. Hay otros procedimientos como es utilizar las células de Osterberg, etcétera, pero bueno, todo eso es encarecer bastante el coste del edificio y de la cimentación. De modo que, no es tan común hacer esas pruebas, sobre todo en proyectos, vamos a llamarles más o menos estándar. Este era un proyecto, bueno, es un proyecto de edificación, no eran más que 8 pilotes, quizás se podía haber ensayado uno, no sé si hubiesen salvado al edificio ensayando uno que estuviese bien construido. El problema es que no estuvo bien construido, por los problemas que he comentado. Perfecto, muchas gracias, estimado doctor Eduardo Alonso. Pues, en nombre de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de la ciudad de Oruro, le agradecemos. Realmente es un honor tenerlo como ponente. Reiterar nuestros agradecimientos de esta nueva asociación. Seguidamente, de favor, vamos a también dar la palabra
al maestro Fermín Sánchez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien, ¿sí? ¿No hay problema con el audio? Sí lo escuchamos, maestro. Bueno, pues me pidieron que agradeciera a Eduardo y pues para mí es un honor. Bueno, Eduardo fue mi profesor, es una persona con la que he aprendido muchísimo. Y además pues, somos muy buenos amigos, entonces es un placer compartir este foro con él. Evidentemente, darle las gracias por su presencia y también yo en lo personal darle gracias a la Sociedad de Ingeniería Geotécnica de Oruro también por invitarme a formar parte de este cartel tan magnífico que tenemos con varios colegas. Eduardo Alonso, además de su trayectoria que muchos conocemos, es una persona que tiene muchísima experiencia en temas de colapsos y de fallas geotécnicas. Tiene 2 libros muy buenos que se llaman Geomechanics of Failures, junto con nuestra colega Nuria Piñol, que está por aquí también, la veo, y con Alexander Pusrin. Son unos libros fantásticos, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, pues desafortunadamente muchas de nuestras mejores experiencias como ingenieros geotécnicos se dan a partir del análisis riguroso de las causas de los colapsos. A nosotros también en México nos ha tocado aprender muchísimo a partir de grandes tragedias, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, la intención es siempre a tomar estas experiencias y ser lo más prolíficos posible en la emisión de recomendaciones por todos lados para que no pase, ¿no? Desafortunadamente no siempre hay oídos sensibles a lo que les advertimos, pero bueno, por lo pronto seguimos aprendiendo y seguimos divulgando estos casos históricos tan tremendos. Yo estuve hace 2 años justamente por estas fechas en Colombia, en Paipa, en el Congreso Colombiano de Geotecnia. Y si no mal recuerdo, también hubo una ponencia sobre el colapso de este edificio y hasta donde recuerdo también hubo un caso de negligencia bastante tremendo respecto a la calidad del concreto en las columnas. Se detectó que en algún tramo de varios pisos utilizaron una resistencia bajísima, no recuerdo si de 100 y pico kilos por centímetro cuadrado, y después hubo alguien como que lanzó la alerta y ya la corrigieron, pero se quedaron unos cuantos pisos con una resistencia muy baja que seguramente contribuyó también a que el edificio pues, no resistiera los asientos tan tremendos, ¿no? La forma de la rotura de esa columna que presentaste, Eduardo, es típica de aplastamiento, ¿no? Me parece, o sea, ahí tienes asientos diferenciales, la columna rompe por aplastamiento y, bueno, pues, aquello acabó en lo que acabó, desafortunadamente. Pero bueno, estamos contentos de estar aquí. Nos vemos por la tarde, seguimos con las conferencias y agradezco a todos. Muchos abrazos. Gracias, maestro. Muchas gracias, Fermín. De favor, vamos a ceder la palabra de despedidas al doctor Eduardo Alonso. Adelante, profesor. Pues, bueno, primero reiterarles que es un honor también para mí, obviamente, para que me lo han dicho muchas veces, pero por supuesto estoy encantado, ¿no?, de haber preparado esta conferencia para esta iniciativa, que es una iniciativa muy singular, ¿no?, teniendo en cuenta porque he estado mirando, ¿no?, dónde está Oruro, cómo es de grande Oruro. Realmente ustedes son un grupo relativamente pequeño y sin embargo la iniciativa pues es de bastante calado, de modo que eso me ha impresionado profundamente, ¿no?, de esa capacidad de iniciativa que han demostrado con este congreso. Ojalá puedan seguir con ello y que su organización crezca en Bolivia todo lo que se merece. Por otra parte, pues decirles que a la hora de pensar en una conferencia que pudiera ser útil, pensé pues en lo que decía Fermín, ¿no?, en una rotura. Las roturas son muy interesantes porque yo siempre digo que las roturas son verdad, son la verdad. Y por lo tanto, estudiarlas significa interpretar algo que no te queda más remedio que explicar por qué. No
puedes utilizar teorías, las teorías en sí mismo nunca son la verdad, pero cuando tienes una rotura, entonces te domina, ¿no? Ese hecho te domina mucho y te señala hacia dónde tienes que ir. Y bueno, este es un caso relativamente reciente. Para todos aquellos que estén interesados, hay un artículo publicado en Geotechnique hace muy poco que lo recoge con un poco más de detalle de lo que yo he podido contar en esta hora, pero que el que tenga interés, si me lo pide, por supuesto, se lo puedo enviar. Y por lo demás, pues reiterarles mi agradecimiento. Han sido ustedes muy amables durante todo este proceso de la organización de esta conferencia y nada, desearles lo mejor para el futuro.